Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo ya para conocer noticias, para escuchar opiniones y para escuchar también a los entrevistados. Ayer les decíamos que íbamos a contar con Evelia García, alcaldesa de Aría. Al final ha surgido un imprevisto, no va a poder estar con nosotros, pero en su lugar viene José Torres Estinga, teniente alcalde del Ayuntamiento norteño y del que aquí se ha hablado largo y tendido. Lo podremos comentar con él en cuanto venga y empecemos la entrevista. En una jornada en la que además en tiempo de tertulia nos acompañarán Domingo Rivero, Alberto Acosta y nuestra compañera de redacción, periodista que ya está aquí con nosotros, Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Una jornada, por cierto, que teníamos ya previsto lo que les íbamos a contar, que es lo que les contaremos, pero cuando ya teníamos todo empaquetado y dispuesto para ofrecérselo a ustedes, ha llegado una noticia de última hora: sentencia del caso Montecarlo en su versión de Arrecife. La audiencia provincial absuelve a todos los acusados, técnicos, concejales, empresarios, excepción en el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, y en la que fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, Isabel Martinón. Ambos han sido condenados a penas de inhabilitación. El resto, insistimos, han sido absueltos. Ya la noticia la pueden ver en biosferadigital.com con más detalles. Nosotros les vamos a contar, por ejemplo, Paola, que hoy ha sido el turno de la comparecencia de Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife. Sí, en el Ayuntamiento de Arrecife, efectivamente, y en este caso por un tema que no es nada nuevo, desde luego. Los famosos bienes de interés cultural, continúa esa lucha por los BIC en la zona, en la capital lanzaroteña. En este caso ha habido rueda de prensa en el Ayuntamiento de Arrecife para continuar con su defensa. Recordemos que el Cabildo ha incoado 3 bienes de interés cultural, 3 bienes en este caso de la capital lanzaroteña, y la alcaldesa ha continuado su defensa, en este caso respaldándose en un informe de GESPLAN, diciendo pues que no reúne las condiciones suficientes para declarar los BIC. Como lo prometido es deuda, y yo prometí traer a ustedes que efectivamente íbamos a encargar un equipo multidisciplinar externo, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Ayuntamiento de Arrecife, para que planteara un estudio puramente técnico y puramente objetivo respecto a los valores de estos inmuebles, que esperamos podemos dar licencia lo antes posible para rehabilitarlo lo antes posible. Pues bueno, León y Castillo número 37, Hotel Oriental. La fachada se ha transformado notablemente en su planta baja, con una pérdida de valor patrimonial muy importante. No presenta valores históricos relevantes para servir. Presentamos el informe de valores patrimoniales de la calle León y Castillo número 35, el edificio Tamará. Dice: no existe excepcionalidad en ninguno de sus elementos. Por el contrario, sus elementos arquitectónicos son comunes a otras edificaciones del casco histórico de Arrecife. No presenta valores históricos relevantes para servir. Conclusiones: León y Castillo número 14, que es el Mercadillo. Ha modificado su morfología original con numerosas intervenciones que han degradado su imagen histórica. El valor social del inmueble es importante e indiscutible, pero insuficiente por sí solo para su declaración como BIC. Nosotros, en el Ayuntamiento de Arrecife, este gobierno no va a jugar a que pase el tiempo y los inmuebles se caigan. Porque yo sé que hay muchos empresarios que, evidentemente, construir nuevo es más barato que rehabilitar. Todo el mundo sabe que construir nuevo es más barato que rehabilitar. Y me temo que hay algún partido político que está haciéndole algún favor a algún empresario para que el empresario tenga que construir de nuevo y no rehabilitar. Nosotros no. Nosotros vamos seriamente a trabajar por la conservación del patrimonio. Naturalmente le preguntaron qué partido político, qué empresario está usted refiriéndose, él lanza dudas, pero no acabó resolviéndose nada. Por otra parte, en el mundo de la empresa hay motivos para sentirse orgullosos de nuevo de ser lanzaroteño. Una lanzaroteña, Yolanda Perdomo, ha sido designada para coordinar e impulsar el proyecto Madrid Turismo by IFEMA, la alianza entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital e IFEMA Madrid para atraer turismo internacional a la capital de España. Yolanda Perdomo, reconocida profesional del sector turístico, coordinará esta iniciativa cuyo objetivo es fortalecer la marca Madrid
desde el punto de vista internacional. Es experta en gestión de destinos, desarrollo de producto, marketing turístico, inteligencia turística y modelos de gobernanza en colaboración público-privada, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector turístico a nivel internacional. Ha ocupado cargos directivos de alto rango. Por ejemplo, ha sido directora de miembros afiliados de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, además de viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, entre otros muchos cargos. En las imágenes nos acompañó en el segundo foro de reconstrucción de Lanzarote hace algunos meses. Bueno, pues nos vamos a algo más local en este caso, porque de lo que no estamos tan orgullosos, al menos los vecinos y vecinas de Guatiza que han trasladado las imágenes que vamos a ver, es del estado en el que ha quedado la iglesia de Guatiza tras el último episodio de lluvia. No es la primera vez ni mucho menos que ocurre, pero el caso es que no ponen solución ninguna a ello. Luego será motivo de debate probablemente en la tertulia que tendremos con el resto de compañeros, pero lo cierto es que ya no es la primera vez que los ciudadanos deciden sacar fotografías y enviarlos a algún medio de comunicación para denunciar la situación, porque ya hace muchísimos años que ocurre cada vez que llueve, como estamos viendo, e incluso se han puesto en riesgo muchas de las personas que acuden a la iglesia, porque caen según qué zonas, incluso caen cosas por culpa de la lluvia, y de momento, insisto, no hay solución ninguna. Sabemos y conocemos que la última información que nos han dado desde el ayuntamiento es que están esperando a una reunión de trabajo con la iglesia para ver si se puede retomar el proyecto para solucionarlo. Han entendido mal lo del Cristo de las Aguas en la iglesia y en el ayuntamiento de Guise, por lo visto. Bueno, hablando de aguas, de otras aguas, en este caso del océano, ayer lo comentábamos en la entrevista antes de ayer y ayer en los Jameos del Agua tuvo lugar el International Ocean Film Tour, que emocionó en su debut en Lanzarote. Más de 500 localidades vendidas días antes de la cita y más de 300 personas en lista de espera. El festival lleva ya 16 años de trayectoria. Desde la apertura de puertas, las localidades se fueron llenando, envueltas en la magia del espacio de los Jameos del Agua. Además de las proyecciones de distintos audiovisuales, los asistentes pudieron conocer más a fondo el trabajo de los dos invitados especiales a la cita, la bióloga y doctora en oceanografía Alicia Herrera Ulibarri y el naturalista, buceador profesional, instructor de submarinismo deportivo y consultor ambiental Ezequiel Navío. Y en lo que también va bastante bien Canarias es en la ruptura de matrimonios. Paola, no nos afecta. No. A nosotros No juntos ni tampoco por separado, me refiero. No nos afecta. No formamos parte no hacemos que sea líder en este caso, no. Pero sí que es cierto que desde diciembre de 2019, de forma ininterrumpida además, Canarias es líder en esa tasa de rupturas matrimoniales. Lo han trasladado hoy desde el Servicio de las Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, y la tasa de rupturas matrimoniales canaria concretamente es de un 15,7 puntos superior a la media nacional. O sea, que tienen que separarse mucho para que nos pillen. Efectivamente. Y dice, bueno, además decirte que concretamente dan los datos también entre abril y junio de este mismo año, computaron 1.461 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, lo que supone una tasa del 67,1 procesos de ruptura matrimonial por cada 100.000 habitantes. La más alta, insisto, sin duda, de toda España. Pues mi mayor enhorabuena a los abogados y a las abogadas matrimonialistas. Desde luego. Bueno, pues hay rankings absolutamente de todo, y en esto, bueno, pues somos líderes. Hay cosas en las que Canarias no va tan bien, en esto va fenomenal por lo visto. Bueno, vamos a hablar, como les decía al principio, vamos a centrarnos en el municipio de Aría en particular y política en general, porque nos visita hoy José Torres Estinga, teniente alcalde del Ayuntamiento de Aría, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Y vamos a hablar de Aría, que aquí hemos hablado largo y tendido de Aría. Si se cumple eso que dicen los más viejos del lugar, que a uno le pitan los oídos cuando hablan de uno, a usted le habrán pitado los oídos porque de usted se habló aquí, ¿no? Tenemos que hablar de gestión, naturalmente, y de cosas que le interesan a la gente de Aría, cosas que se tienen que hacer, pero partiendo de todos los líos políticos que ha habido en Aría, ya se están quietos, ya ha terminado todo, ya están trabajando de aquí hasta que termine la legislatura, ¿o
prevé usted o cree usted que puede haber todavía No, más no, cosas? vamos a lo siguiente. En Aría, el principio de legislatura fue convulso porque se produjo un incumplimiento fragante y a partir de ahí era una situación de cierta inestabilidad. Desde el momento que nosotros hemos cogido las riendas se está trabajando con absoluta tranquilidad, los plenos están saliendo, el último salió todos los puntos por unanimidad, nos obliga a hacer un trabajo de lo que se llama los apoyos asimétricos, en momentos determinados unos, en momentos determinados otros, pero por lo demás muy bien, creo que se están haciendo cosas interesantes. El proyecto que estamos con el tema del mes del mayor en Aría es una prueba evidente de lo que estamos haciendo y fundamentalmente de lo que estamos trabajando. Pero sus planes iniciales eran estar más gente gobernando ahora mismo. Mira, vamos a ver, yo que conozco la administración pública, al final la administración pública funciona en base a procedimientos, métodos y fundamentalmente los técnicos, que son un poco los que llevan la voz cantante, es lo que determina los procedimientos, los plazos, y muchas veces el político intenta hacer algo y son los propios servicios de intervención los que te dicen que ese camino no es posible. Es decir, por tanto, la capacidad que tiene el político es reducida dentro del ámbito, digamos, de la administración pública, más allá de determinar, pues mira, vamos a hacer esto, de esto es mejor intentar hacerlo de esta manera, pero en definitiva son los técnicos los que determinan si se da una cosa o no se da otra, porque a ver quién es el guapo que da algo con un informe desfavorable del técnico. Por tanto, si le quitamos esa parte y le quitamos la necesidad de estar bueno, fundamentalmente en los actos, yo creo que un ayuntamiento como el de Aría se puede llevar perfectamente con 2 o 3 personas sin problema. Bueno, muy buenas tardes, José Torres. Buenas Yo, tardes. precisamente con lo que está comentando, preguntarle un poco cómo va, ¿no? Precisamente desde que se produjo esa ruptura definitiva ya con sus últimos socios de gobierno, con Coalición Canaria, es lo que estamos comentando. Se ha dicho muchísimas veces que, o se ha puesto sobre la mesa la dificultad que podría tener gobernar un municipio como, aunque sea como Aría, pero únicamente con 3 personas, pues preguntarles cómo les va, hablando un poco de gestión, qué es lo que tienen pendiente, en qué están ahora mismo. Mira, vamos a ver. Aquí muchas veces en Lanzarote somos muy dados a dar carta de naturaleza lo que es anormal. Y en términos políticos es totalmente anormal que con un municipio con 5.000 y pico habitantes haya 7, 8 liberados como ha habido en Aría. Es decir, en la época en la que yo estaba alcalde eran 3, no había más. Ahora mismo, curiosamente, es el mismo número que se tenía la otra vez, con una diferencia, y es que, pues bueno, hemos tenido que hacer una modificación, es decir, que Belia se ha tenido que liberar fundamentalmente porque yo, por problemas médicos, voy a tener que temporalmente alejarme. Y eso, ¿por qué se hace? Pues fundamentalmente porque cuando ellos 2 estaban trabajando, yo los cubría en el ayuntamiento, porque no tengo, digamos, ningún problema horario. Al producirse la vacante mía, pues lógicamente es fundamental que haya alguien en el ayuntamiento para que cuando vaya una persona se le responda. Eso de entrada. En segundo lugar, mire, yo creo que conozco la administración porque aparte del rango político, que es quizás lo que se me conoce, desde el punto de vista profesional, he sido inspector educativo y tal. Y le puedo garantizar que una administración pública, si está engrasado el político, y lo decíamos, ¿no? Me acuerdo en mi época de inspector educativo, dice, ¿qué es lo que es necesario para que un instituto funcione? Pues fundamentalmente que el portero abra, que los alumnos entren y que los profesores vayan. Sí, el director, pues el director lo que hace es coordinar. ¿Se necesitan 19 directores? Pues no, se necesita uno, que es fundamentalmente el que tiene que coordinar y que tiene que impedir que se produzca algún tipo de situaciones no deseadas. Pues bueno, eso es lo que está pasando en Aría. Y yo a raíz de esto sí que le hago una pregunta, aunque tenga que ver un poco con el pasado, pero me lleva al hilo de lo que está comentando a preguntárselo.
queda un poco lejos o bastante lejos de lo que usted está comentando de incluso cubrir a sus compañeros porque no tenía problemas horarios y demás, de lo que en su momento Coalición Canaria dijo que se había puesto en ese pacto que dice que ustedes incumplieron, porque resultó incluso un veto hacia su persona. Yo no sé si usted realmente se llegó a plantear apartarse totalmente porque pudiera seguir ese pacto entre Coalición Canaria y la PNH, o no es así. Vamos a lo siguiente, es decir, cuando se firma la moción de censura, que nosotros no lo censuramos, quien estaba gobernando en el Partido Socialista y Coalición Canaria, nosotros estamos en la oposición, se produce una ruptura de gobierno y nosotros apoyamos una censura. Automáticamente Coalición Canaria, me supongo debe ser por complejo, pues no es que no tiene sentido, pues decide vetarme. Y vetar quiere decir que yo no llevo áreas, como tú comprenderás a estas alturas de la vida, no necesito áreas, ni muchísimo menos. Pero es cierto que indudablemente allí lanzó un mensaje totalmente equivocado. Los compañeros ni siquiera querían continuar, que sí, que no pasaba nada, que yo les iba a echar una mano y que eso era lo de menos. Pero curiosamente luego se produce un fenómeno y es que se va al pleno, el concejal no aparece y la alcaldesa en una decisión, digamos, que le compete a ella, porque es la que tiene que determinar las áreas, y además razonablemente le plantea a Coalición Canaria, mira, yo no voy a delegar en esa persona las áreas porque me parece una falta de respeto, una falta de consideración esto. Y Coalición Canaria lo que hace es dar la estampida. Muy bien. Es decir, lo que está claro es que cuando lo generaba Coalición Canaria nosotros aguantamos, y cuando lo generan ellos como consecuencia de este tipo de incumplimiento, que no lo sabía, y Víctor no lo sabía, me consta porque además le creo, pues lógicamente el comportamiento es nos vamos. Muy bien. Pues. Yo a usted no se lo he oído decir, y por tanto no le puedo citar a usted, pero Coalición Canaria sí que dio por hecho, cuando se firmó el pacto de Naría entre Coalición Canaria y el PMH, que ustedes acabarían otra vez en Coalición Canaria, que regresarían algunos de ustedes que ha estado anteriormente en Coalición Canaria. Vamos a ver. Cuando se produjo el pacto, lo que se intentó fundamentalmente es a ver si había posibilidades reales de hacer una especie de acuerdo con el resto de las formaciones, digamos, nacionalistas. El problema es que cuando Coalición Canaria desde el minuto 1 pues permite a sus concejales pues digamos darle la consideración casi de mandato, el veto hacia mí, que yo no estoy ni juzgado, ni condenado, ni nada, y me da aquí la sensación de otro tipo, indudablemente ya empieza a ver que algo no está funcionando. En segundo lugar, porque durante todo este procedimiento solicitamos 14 veces la mesa del pacto y ni una vez se reunió. Y en tercer lugar, porque nosotros vimos que en Coalición Canaria se estaba repitiendo esquemas anteriores que curiosamente nosotros lo habíamos denunciado y que encima llevamos a los tribunales. Eso por un lado. Y en segundo lugar, mire, es que nosotros no podemos caminar en un procedimiento cuando tú permites todo y automáticamente cuando se produce el cambio, porque curiosamente, y estamos preparando un pleno para proceder a la liberación, automáticamente cambia. Por tanto, para nosotros ha quedado prácticamente descartada la posibilidad ni de confluir, ni de llegar a acuerdos con Coalición Canaria. Es decir, ahora mismo es imposible porque es que no se dan las mínimas condiciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿están gobernando ahora, están gestionando, por tanto, mejor ahora lo que es el municipio de Aría, que incluso cuando estaban con el ayuntamiento? Se lo digo porque la actual alcaldesa Evelia García, incluso en este mismo plato, ha reconocido después de ya producirse la ruptura definitiva de ese pacto, que estaban poniéndole constantes traspiés a lo que era la gestión. No, aquello fue un calvario, te estoy diciendo que fue 14 veces solicitamos la mesa y el pacto se aguantó porque uno tiene suficiente temple y tiene que aguantar los pasos, los movimientos y tiene que decir, bueno, hemos comprometido, vamos a intentar, aunque... Y fundamentalmente en un momento determinado lo que intentábamos era impedir determinadas cosas, es decir, el principio de dominio, es decir, yo tengo, yo hago, mira, en una política de pacto, digamos, no funciona. Que se puede entender que nosotros aprovechamos la situación de Armando, no es verdad. Y la prueba evidente es que en el momento que subió Evelia
de abajo del salón, de la sala de plenos, ¿no? Que en este caso concreto era el aljibe. Se estaba preparando el pleno para proceder a un acto administrativo que necesitaba uno de los concejales. Por tanto, para nada. Ahora mismo la vía con Coalición Canaria, después de lo sucedido, muy complicado. Bueno, pues llevamos la mitad del tiempo hablando del pasado, vamos a dedicar la otra mitad a hablar del presente y del futuro. ¿En qué se va a notar, señor Torres Estinga, la impronta de la PMH sobre los ciudadanos y ciudadanas de Bueno, Ariá? ya se está notando, es decir, ya se está notando, entre otras cosas, porque, mira, hemos reducido, por ejemplo, el tema de las plusvalías, sobre todo el tema de las transmisiones patrimoniales, el tema de una modificación del plan general que estaba paralizado desde agosto del 2020, y que no se había hecho nada, habían requerido una documentación. Pues mira, justo ahora mismo estaba mandando al viceconsejero de una información donde nos requería una cosa y se lo vamos a enviar. La adquisición de un solar en Y que estaba empantanado, no sé qué, pues bueno, lo vamos a firmar, digamos, la próxima semana. Un lío monumental con el tema presupuestario, donde, porque eso es de una gravedad manifiesta, donde habían recibido notificaciones el año 2016, 2017, 2018, 2019, donde le requería a través del Tribunal de Justicia y Precio, y no nombraron ni siquiera abogados, pasaron olímpicamente y condenaron al ayuntamiento. Ahora tenemos un lío jurídico, no te quiero ni contar. Vamos a intentar buscar fórmulas. Al final vamos a intentar a ver si podemos aprobar los presupuestos o hacer unos presupuestos nuevos, pero lo que está claro es que vamos a seguir luchando para que el ayuntamiento no pague esas cantidades ni de broma, y desde luego si hay responsabilidades que las asuma cada uno. Desde el punto de vista de lo que es el proceso de las propias fiestas, creo que ha salido razonablemente bien, y por tanto lo que estamos es intentando fundamentalmente dar respuesta a las pequeñas y múltiples demandas que tienen los ciudadanos. Intentar hacer una gran obra con el poco tiempo que tenemos, indudablemente no, pero por ejemplo te puedo garantizar que, por ejemplo, con el tema del mes del mayor, lo hemos hecho prácticamente en un tiempo récord, y eso supone a mover a mucha gente durante un mes, todos los días actividades. Y eso es muy, muy complicado, y sobre todo no solo desde el punto de vista de ocio, sino también desde el punto de vista, digamos, formativo. Por tanto, hemos hecho y seguimos haciendo cosas importantes, ¿no? Yo, es cierto, como bien lo está reflejando usted mismo, que se pueda gobernar con 3 personas no quiere decir ni mucho menos que no hayan cosas por hacer, que hay muchísimo, y usted mismo lo está comentando. Me voy a ir a algo más particular. Me traslado a Arrieta en este caso, que además lo conoce muy bien, y yo también. Y quería preguntarle, porque se ha hablado muchísimas veces del famoso proyecto de la zona de La Garita, por ejemplo, que no sé en qué quedó, porque se habló de que si la fiesta se tendría que desplazar en su momento, porque se comenzaría. En fin, yo sé que evidentemente en el tiempo que queda, como bien acaba de decir, no da tiempo a grandes proyectos, pero sí que saber un poco en qué situación está. Y aprovecho y lo hilo con lo de la pasarela, que también se ha dicho en momentos, y aprovecho que está aquí, que si era usted el que impedía que se abriera la pasarela. No, no te preocupes, yo asumo todo. Dice que la gente piensa que soy yo, pues bueno, pues soy yo. Como tiene la oportunidad de... No, pero vamos a ver, hay cosas que uno, esto es como la panza de burro en Gran Canaria o en Las Palmas, es decir, hay cosas que uno no entiende, pero vamos a ver, si aquello lleva 40 años delante de mi casa y yo no he oído el más bien, y es más, de donde se sacaba la luz cada vez que había que arreglarla es de mi casa. Los restos, cuando se caen las cosas, de hecho usted va a la terraza de mi casa, porque la gente cuando lo ve de la playa va y lo deposita ahí. A mí que me va a molestar. El problema es que hicieron las cosas rematadamente mal, y aquello es una obra que costaba 1 millón y pico de euros, y lo hicieron por 400.000 euros, lo hicieron rematadamente mal. Y el problema no es que lo diga Pepe Torres, el problema es que hay informe técnico, y la que te rondaré morena, si viene un tiempo del sudeste, no te quiero ni contar, porque el problema no es lo que se ha hecho, el problema es que cuando se caiga, que se va a caer, ya verás la cantidad de dinero que hay que gastarse para retirar aquello de ahí. Dicho esto, con el tema del proyecto de la Playa La Garita, vamos a ver, es un proyecto que yo no estaba, digamos, muy de acuerdo, no por nada, sino fundamentalmente la Playa La Garita tienes que darle un tratamiento integral en la zona de ocio. Y lo que no tiene sentido es poner no sé cuántas rampas y luego cuando llegas a la Arenilla, pues llegas a la Arenilla. Entonces, ¿qué sacas con poner? No es mucho más razonable, que no tiene nada que ver con
con el tema del kiosco y toda la historia. ¿No es mucho más razonable hacer un proyecto, digamos, integral, donde se incorporan las canchas deportivas, etcétera, etcétera? Sí, por tanto, fundamentalmente lo que pretendemos hacer, si nos da tiempo y si no ejecutaremos el proyecto como está, es intentar incorporar todos aquellos, digamos, elementos que son necesarios. Es decir, se quitó, en la época mía, se quitó el tema del aparcamiento para una cancha deportiva. Bueno, yo creo que estamos en otro momento y es necesario que aquello tenga realce, que aquello reúna las condiciones no solo higiénicas que la unen, sino desde el punto de vista, digamos, deportivo. Y luego que las obras sean efectivas, que no, las obras no sean de lucimiento. Y te digo, es decir, ¿para qué nos vale decir poner 14 rampas si cuando llega ahí se le entierra en la arenilla una silla de ruedas? ¿No es mucho más razonable hacer otro tipo de proyectos que entronquen y a la vez de una manera concreta prestamos los servicios para ese tipo de personas? Lo que pasa es que esto mole mucho, ¿no? Pero y entonces, claro, es decir, proyecto de no sé qué, de accesibilidad. Claro, hay accesibilidad, pero claro, el asunto es que al final lo que hicieron con la pasarela, hicieron ahí una rampa, pero luego resulta que llega y encuentra unas escalinatas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, me da que hay demasiada improvisación, mucho de figureo y poco el carácter práctico de la necesidad de las obras que se pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hicimos el saneamiento de Arrieta y Punta Mujeres, muchísima gente me decía, estás loco con 700 millones de pesetas, que eso te va a pasar no sé cuántos parques y tal. Y dice, no, es que esto es fundamental, fundamental. Y este tipo de obra, la que te estoy comentando, es una obra fundamental, pero con cabeza y con criterio. Y lo de la pasarela, simplemente se acabó el verano. Bueno, en realidad siempre hay buen tiempo en la isla y va muchísima gente a la zona de la garita. Pero me dice que evidentemente ahora mismo, por las circunstancias en las que está, porque si son las cosas muy mal, no se puede abrir, pero va a seguir cerrada, va a ir alguien a arreglarla, van a tirarla abajo. Vamos a ver, por lo menos en la época, lo que no vamos a hacer es seguir malgastando dinero. Ahí han enterrado dinero sin venir a cuento de nada. Por ejemplo, la isla, porque la isla también presentado, se han gastado más de 200.000 euros, ahora está peor que nunca, porque es que pusieron ahí unos trozos de madera, como un solario, no sé qué, fuera. Le pusieron fibra, fuera. Le pusieron no sé qué, fuera. ¿Qué es lo que sucede? Es que aquello nunca se ve un solario. ¿Por qué construyeron aquello? Aquello lo construyeron. El problema es que si se pierde el horizonte de para lo que se hizo aquello se hizo única y exclusivamente para proteger las corrientes internas para que se quedara la arenilla allí. Luego le incorporaron la famosa pasarela porque vieron la posibilidad. Ahora queremos transformar lo que era una isla con un fin concreto, pues ahora la queremos de solario, pero ahí sabe todo el mundo, cualquiera sabe, y porque es que no ha habido temporal. El día que ha habido temporal aquello no aguanta, eso por un lado. Y en segundo lugar, respecto al tema el ayuntamiento está haciendo, y se lo han encargado los estudios correspondientes, a ver qué es lo que podemos hacer. Pero también te digo lo siguiente, aquello está todo oxidado, no lo digo yo, si quieres te puedo mandar fotos. Entonces, lo que con esto queremos transmitir es, vamos a hacer las cosas, digamos, con cabeza, porque a lo mejor esa no es la solución. Por ejemplo, el otro día hablando con Costa, además te voy a dar una primicia, ¿no? El otro día hablando con el jefe de la demarcación de Costa, decir, a lo mejor lo que hay que plantearle es, porque tú sabes que hay problemas de la arenilla en la playa de la Garita, pues a lo mejor hay que plantearse una segunda isla para que las corrientes mantengan todo el continente de lo que se denomina la segunda isla. Entonces es un proyecto que vamos a mirar a ver si es factible, si se puede hacer, si no se puede hacer. El otro día me lo decía el de Costa, que es la finalidad con lo que se construyó en este caso la isla, ¿no? Bueno, la última y terminamos. Estamos diciendo que no queda nada para las próximas elecciones, pero quedan 7 meses. En 7 meses se forma una vida y sobrevive. Y muchas más cosas que pueden pasar. O sea que hay mucho tiempo. Si se trabaja, yo siempre digo lo mismo, de lunes a viernes, de 8 a 3, así da para un montón de cosas. El tiempo, la semana y los meses. Las relaciones con el Cabildo, Cueva de los Verdes, ¿cree usted que durante este periodo hay tiempo para un entendimiento
el proyecto sigue adelante? ¿Ha Bueno, habido conversaciones? Vamos a ver lo siguiente. Es patético de la manera que se ha gestionado el conflicto de la Cueva de los Verdes. Patético. ¿Por parte de quién? Por parte de Marciano Acuña, de Alfredo, etcétera, etcétera. Patético. Porque con una sentencia usted no puede hacer lo que hizo. Ahora bien, la plataforma municipalidad no va a seguir con esta historia que parece ser que es una perreta es decir, en su momento se planteó la posibilidad de intentar llegar a un acuerdo. Está lo que está, lo de la adenda, lo de no sé qué. Bueno, vamos a intentar buscar una solución, más que nada porque, entre otras cosas, yo creo que hay cierto agotamiento, digamos, ante esta situación. Eso por un lado, con lo cual nosotros anunciamos que no hay ningún problema para intentar llegar a acuerdos con el Cabildo para cerrar definitivamente este litigio, garantizando lo que son los derechos legítimos que le corresponde a cada uno. Eso por un lado. En segundo lugar, porque hay una sentencia donde legitima lo que legitima. Y en este momento lo que se incorpora en el convenio y en la adenda es los pagos en los conceptos indemnizatorios. Bien, eso está en los tribunales. Todavía podemos estar a tiempo de intentar llegar a acuerdos y lo vamos a intentar. Las relaciones ahora mismo con el Cabildo, bueno, indudablemente han mejorado bastante, y la prueba evidente es, y tengo que agradecerlo públicamente, no hay ningún problema, porque de la misma manera que le doy leña, le hay que agradecer, es decir, cuando llegamos al proyecto de los mayores a la consejera de Bienestar, a Isabel, pues yo pensé que me iba a decir, mira, vete cogiendo, pues no, tal, no sé qué. Alberto, el consejero de Cultura, la presidenta nos ha echado una buena mano, y Benjamín también nos ha echado de los centros turísticos. Por tanto, ahora mismo estamos en esa situación, le estamos dando prisa, vamos a terminar la carretera Taballesco, que la necesitamos. ¿Qué tal? Sí. Simplemente muy rápido lo último, pero hablando precisamente de cara a las próximas elecciones, que yo no sé si ustedes, pero está ya todo el mundo evidentemente en campaña electoral. Midalia Machín, por ejemplo, de Coalición Canaria, ha dicho abiertamente que se sentaría con todo el mundo, a pesar de lo sucedido, que no tiene ningún problema. Alfredo Villalba quizás no lo ha dicho tan claro, pero nunca ha dicho lo contrario tampoco. ¿La PMH se sentaría de cara a las próximas elecciones con cualquiera de estos partidos? ¿Hablar? Sí, claro. A negociar, a hablar en función a lo que ocurre, nosotros nos sentaremos a pesar de todo lo ocurrido durante todo este mandato. Vamos a ver, el problema, lo que pasa es que en la política es circular. Entonces el problema, hay mucha gente que no se da cuenta que si tú me engañas una vez, no espero la segunda. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? En política lo único que te queda es la credibilidad. Y si la credibilidad falla, pues te fastidiaste. Que lógicamente que quieren hablar, nosotros estaremos de acuerdo en hablar, pero también es cierto lo siguiente, que si yo confío en ti, no necesito ni firmar un papel, pero si tengo alguna duda, pues intentaré ponernos un candado, 14 candados, para que lógicamente, si vuelve a suceder lo mismo, no se produzca. Pero bueno, también te digo lo siguiente, nosotros ahora mismo ni nos preocupa, porque además no estamos huyendo del paro, nosotros estamos ahí porque nos gusta, porque tenemos casi el carácter vocacional del servicio público, de echar una mano. Yo, por ejemplo, no estaba cobrando nada, y al igual que la mayoría de los compañeros, y también te digo lo siguiente, nosotros no vamos a tener ningún problema ahora mismo en perder ni un minuto en hablar de tal. Eso, cuando convoque las elecciones en el mes de marzo, hablaremos. Es la ventaja de ser un partido autónomo, que nos pondremos de acuerdo. En la cabeza de lista será Evelia García, no va a haber ninguna duda. No va a haber ninguna duda, yo ya te lo adelanto, yo no voy a aspirar a sustituirle, y además sería de género tonto, ¿no? Y en segundo lugar, porque me parece que es una persona que lo está siguiendo bien, que no tenía ni idea de política, pero que lógicamente ha tenido una progresión importante y será, sin lugar a dudas, una de las figuras en las próximas legislaturas en Lanzarote. A lo mejor lo está haciendo bien porque no tenía ni idea de política. Muchas veces. No, pero no, tú sabes lo que pasa, es que te lo digo yo, porque cuando yo fui a hablar con ella, pero bueno, ella ha aprendido, es decir, ha aprendido desde el punto de vista de, mira, esto
no es que se haga así, mira, estos son los fundamentos. Aquí, si no trabajas, si no estudias, si no tienes preparación, olvídate, con la cara, esto no es ningún escaparate, claro. esto fundamentalmente es lo que se necesita: trabajo, dedicación, y ella lo sabe. Es así. José Torres Estinga, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y buenas tardes. ¿Te quedas porque ahora vienen unos amigos? Alberto Acosta y Segundo Domingo Rivero. debate, sí, otro debate del día. Otro debate más, Alberto Acosta, Domingo Rivero. Y el regreso, por cierto, el regreso a nivel de comunicado de opinión pública de Dimas Martín, que ha escrito una carta esta mañana y ahora la comentaremos en la tertulia. Bueno, pues tiempo de tertulia después de la conversación y de los temas que siempre son interesantes también de conocer, de municipio, de política y demás. Vamos a completar la jornada del viernes con la tertulia. Paola Delgado, que se queda con nosotros, aquí continúa, y recibimos ahora a Domingo Rivero y a Alberto Acosta. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Alberto Acosta, que viene de la destiladera de Radio Lanzarote, donde siempre tienen sus cosas y sus arreglos y sus historias. En un día, ojo, bueno, buenas, Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre un placer. En un día, en vísperas, que tendremos que hablar de eso, y tendremos que hablar largo y tendido, y con profusión, y a ver si hasta con protagonistas. En vísperas del 40 aniversario de la irrupción al poder, no de la subida, de la irrupción al poder de Dimas Martín, que fue en 1983, de una manera que también recordaremos, supongo que yo, el año que viene, en el 40 aniversario, pues en víspera de ese año, ha reaparecido hoy, a través de un comunicado, alguna cosa que, si no le dan tanta importancia, la oposición, el Ayuntamiento Teguise, ahora Dimas y tal, pues estoy seguro que ni ustedes ni yo nos enteramos, porque yo, me lo acaba de recordar Mingo, los detalles de esto, porque se ve que al Cabildo le han dado un premio, le han dado un premio que se llama Buenas Prácticas por el servicio de atención a domicilio a las personas mayores. Y digo a las personas mayores en lugar de a nuestros mayores, como dicen los políticos, porque todos dicen nuestros mayores, Oiga usted, a mí me queda poco para ser mayor. El político que me llama a mí nuestro suyo de él, vamos, se la gana. Porque nuestros mayores, los mayores, un poco respeto, no sote nadie. Vale, bueno, todo rollo. Que al Cabildo le dan premio por el servicio de atención domiciliaria. Saltó primero Jacobo Medina diciendo que es esto, que eso no es, que es mentira. Después Osvaldo, diciendo que eso, el ayuntamiento, que no sabe, ponga medallas la presidenta, que no le corresponden y tal. ¿Y el Cabildo qué va a decir? A mí que me cuentan si manda un premio, yo estoy ajeno a todo esto. Y hoy Dimas Martín sale diciendo dos cosas. A la presidenta del Cabildo le dice que ella estaba en infantil y primaria cuando ya él, como alcalde de Teguise, había instaurado el servicio a los mayores. Él dice nuestros, a los mayores. Pues vale, o sea, también Pepín Ramírez hizo los centros turísticos y no están sus hijos y sus descendientes recordándolo cada 2x3 y pidiendo el canon de los centros. Y luego le ha dicho Osvaldo Betancor que si tuviera el municipio de Teguise como él lo dejó, que entonces sí podría reclamar medallitas. Eso es lo que ha hecho Dimas hoy, ¿no, Mingo? Claro, Ha reaparecido. lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Si alguien asfaltó una calle en Lanzarote... 1971. Claro, y ahora si hay alguien que asfalta una calle, ahora dirá, perdón usted, el primero que asfaltó una calle fui yo. Así que... Pero bueno, estamos ya en vísperas electorales y está claro que cualquier cosa, y esta, que además es una tontería, un premio que le ha dado, claro, el Cabildo va a decir, mire, perdone, no me den el premio, ¿no? Que llama a Dimas para que vea. Al Cabildo le da un premio, el Cabildo, el que esté en este momento dirá, nos han dado un premio, se supone que no es a la presidenta del Cabildo, será a los trabajadores que han hecho ese trabajo durante a la institución, como institución que presta un servicio. Y lo de Dimas, sinceramente, cuando yo vi la nota en el correo que ponía Dimas, digo, ay, mi madre, ¿qué irá a decir ahora? Porque claro, ha estado comedido. O sea, hace poco salió lo de la sentencia esta del Supremo en el que se le recordaba la pena, se le decía que la pena había que cumplirla por el famoso en el Ayuntamiento de Arrecife, de todas las barbaridades que hicieron. Pero claro, cuando lo abres y lees esto, tú dices, pero bueno, ¿qué asunto es este, el de los servicios? Pero yo creo que ahora los mayores, en época electoral, es un sector que generalmente vota.
Entonces, claro, ahora todo el mundo es a la casa del mayor. Pero yo creo que por ahí va todo. Es que yo me niego a pensar que el mayor sea tonto. Me pongo mi propio ejemplo. Dentro de un par de telediarios, y tú antes que yo, seremos mayores. Claro, oficialmente. Bueno, todavía queda. Pues yo no soy tonto, ¿entiendes? O sea, ¿a qué me van a contar? ¿Que el político me va a venir a mí a darme una gorra y a decirme, ustedes nuestros mayores? Digo, toma esto, para ti. Bueno, nuestros mayores, es que es una cosa... Total, que una vez, a veces alinean los planetas, pum, 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 y pasa algo. Se acaban de alinear Dimas Martín, Jacobo Medina y Osvaldo Betancourt. Rian, 3 en raya. A ver qué pasa. También está pasando una cosa que puede ser curiosa con el tema de la irrupción de nuevo en la vida pública de Dimas Martín, de sus opiniones, porque las noticias siguen saliendo de sus procedimientos judiciales, y está produciéndose dos cosas, sobre todo en la gente de Teguise, que es, por decirlo de alguna manera, la que más contacto tuvo con él históricamente. O sea, Dimas Martín, donde más se movió, evidentemente, fue en su municipio. Y es, primero, y me pasó el otro día, me llamaba una persona, por ejemplo, para preguntarme por qué hablábamos de Pedro Sanginés. Aquel día no estábamos hablando, y yo le dije, mire, pues por todos estos delitos que se le imputan, y le puse como ejemplo, dice, mire, Dimas Martín, el miércoles pasado se le condenó y también se habló. Y este mismo señor entendió perfectamente que lo de Pedro Sanginés es un escándalo y que se tiene que hablar de él, pero me dijo sobre la marcha, dice, mire, pues le voy a decir una cosa de Dimas. Dimas ha hecho más, Dimas con todo lo que ha hecho, hay otros que han hecho mucho más y no tienen ni la mitad de condenas que Dimas Martín. Bueno, eso está instaurado en el imaginario, y la otra frase de al menos Dimas hizo cosas. Y al menos Dimas hizo cosas. Está pasando una cosa en el municipio de Teguise que me lo han dicho dos concejales de dos fuerzas políticas distintas, y empieza a reconocerlo la propia coalición canaria, que empieza a haber una añoranza, lo que hemos hablado de la limpieza. Ayer el PSOE pues criticaba que no se le pagaba a Urbaser 1 millón y medio, perdón, o algo así. Sí, 1 millón y pico, ¿no? 1 millón y pico, no recuerdo la cantidad. 1,1. 1,1, vale. Y entonces que se estaba resintiendo el sistema de limpieza del municipio, de recogida. Y empieza a haber mucha gente, y yo creo que eso lo habrá olfateado Dimas, y por eso viene el tarantantán a Osvaldo, porque empieza a haber mucha gente diciendo que, jolín, con Dimas estábamos mejor. Pues ojo, como Dimas empieza a zarandear a Osvaldo. De todas formas... Porque todavía hay Pero gente lo de como que tú. Dimas estamos mejor, de todos modos, creo que, bueno, yo al menos no lo percibo por este último comunicado de Dimas y de ahora por ese comunicado de la deuda. A mí me hubieras dado a elegir entre Dimas y Pedro Sanginés, me quedo con Dimas. Sí, pero no quiero... ninguna duda. Sí, y el comentario de al menos hizo cosas... Y eso está en la calle. Pues, a mí ese comentario nunca me ha convencido, la verdad, porque sí, bueno... ¿No viste los valles antes, eh? Sí, de todas formas sí, estoy de acuerdo, pero quiero decir... Dicho sea de paso, esto no significa que las condenas tengan que, Pero a ver, tengan que quiero cumplirse decir- y ya está. Pero vamos. quiero decir que Dimas no es por este comunicado, sino que siempre nos ha tenido acostumbrados, el que dice de echarse medallas, siempre nos ha tenido acostumbrados precisamente a echarse medallas Bueno, y a que- decir que el municipio cuando mejor ha estado es cuando él estuvo. Quiero decir que no es ahora por esa deuda, de olerse esa deuda de Osvaldo con la empresa de Urbaser, ni de que... Vamos, que quiero decir que creo que... Sí, que huele, dices tú. Paola, Bueno, puede ser. Dimas tiene olfato político. Puede sumar, Dimas se pero morirá en la que es a lo- cárcel. pero que es a lo que Pero el siempre olfa- nos ha tenido ¿Cómo acostumbrados. hundió a Suso Machín 5 minutos antes de que Hombre. fuera senador por Lanzarote? Que lo Con una hubiese sido. cartita. Con una cartita diciendo, yo estaba apoyando aquí a coalición, pero a estos muchachos... ¡Pum! Y aparte, Y fue ganó algo... histórico Marcos Hernández. Acuérdate, Jaime, que no fue solamente el efecto, por llamarlo así, electoral, sino la desmoralización en coalición, ¿no? Sí. O sea, aquella gente cuando leyó aquella carta, y Dimas podrá estar en Taiche, pero si le entra una rentijita de aire, que además es su municipio, huele y sabe lo que hay. Y dándote la razón, Paola, esta foto no deja de ser una medalla que se está echando. Claro, Sí, evidentemente. claro. Está haciendo ¡pum! Lo que Casi pasa es, siempre a así. ver, lo que pasa es que la memoria Está oliendo que 20 alguien le años dice eso. después, pues a veces se nos va olvidando cosas, pero hombre, yo creo que tenemos que dejar bien sentado el daño que hizo Dimas Martín a Lanzarote, políticamente. Domingo, no políticamente, No. económicamente. Económica. Claro, es que ahí vamos. Económicamente. Esa Entonces, frase de- que ahora esa diga, frase- también en esa época el Costa Teguise la limpiaba la UCCT.
Es decir, Sí, pero Domingo, estamos más hablando, grave, y no era la más costa grave, teguisa el de complejo- ahora, el complejo no era la costa. agroindustrial, el problema de los famosos pagarés sin fondo de tirar la cebolla fuera es que te cargaste los canales de distribución de la cebolla. Claro, por eso te Nunca digo. más hubo cebolla. Pero en Costa Lanzarote. Teguise no Yo era, no estoy no era ni la mitad de lo que es ahora. Si tú Costa haces una Teguise era más comparación pequeña. No, entre- Las palmeras que están plantadas ahora, cuando estaba Dimas, no había ni la mitad de las palmeras. Y a lo mejor no hacía falta Es que tanto. yo es Bueno, a pero lo se que voy, que plantaron. esa- Bueno, Entonces- hay palmeras muy mal plantadas. Sí, pero no, Sí. a ver, no No hacía comparemos falta la tanto, Costa a lo mejor. Teguise de cuando Dimas Martín estaba, que él no la limpiaba, el ayuntamiento que la limpiaba, la UCST. Dimas siempre presume, una vez Sí. hice yo una broma y nos estuvimos Yo lo- Y riendo, no olvidemos que la plantó, UCST. que plantó la palmera de la piscina de Jameos. Él presume de haberla plantado porque Él como jardinero, claro. Sí, que trabajaba en la granja agrícola, ¿no? En aquella época. Y un día estábamos allí y me lo dijo, esa palmera la planté. Y yo digo, a ver si ha salido. Toda cambá. Pero me refiero que... Pero- No, perdona, yo ¿qué lo ibas a que, decir? no, simplemente yo lo que digo es que creo que hay que tener mucho cuidado, y es cierto, y lo dice muchísima gente, con esa frase de, bueno, al menos hizo cosas, o anda que no hizo Hizo cosas. cosas. Sí, por Y otras supuesto, las que, destrozó. por supuesto que hizo cosas, pero eso, como yo estoy de acuerdo conmigo, no puede tapar el resto. Quiero decir, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy Claro, bien, ¿no? y no tienes por qué tener una parte mala y una parte buena. Puede haber únicamente una parte De hecho, buena, que no es el caso. si no se hubiese metido en todos esos charcos que la han acabado condenando, Virrey de Lanzarote. probablemente seguiría ostentando algún cargo público. Y No, no, tendría sí, Rey de sentido, Lanzarote, y tendría sin duda. sentido, y aunque Dimas no no se estuviese llega ahora a en el meter en ayuntamiento, eso, tendría Virrey todo el de sentido del Lanzarote. mundo, Claro, y pero tendría si no todo el se- sentido del mundo este tipo de notas de prensa en los que se Pero echa si no medalla. se- si pero no- que No, no puede seguiría ser el mandando a caso. fecha de hoy. Pero a ver, si no se mete en eso, a lo mejor no, porque claro, todo el dinero que utilizó de subvenciones, de dinero negro para financiar campañas electorales, eso dio al PIL un dinero que los demás partidos estaban en braga comparado con el PIL. El PIL iba por Hubo las campañas casas. de coalición canaria que eran iguales o superiores No, a las de era- Dimas, bueno. y Dimas se los bailaba. ¿O no, Jaime? Sí, Pero- sí, sí. Ah, Dimas tenía un empuje Si personal. Dimas no llega a ser lo del primer Parece que tránsfuga, soy un militante yo del no, PIL. pero es que hay que, El no, PSOE, tenemos que el PSOE olvidarnos. tenía un músculo financiero Sí, no compare las importante y campañas importantes Sí, antes de las y marca sí, implantadísima. pero antes de las importante. elecciones, Ya, tú y no venía- podías... Y venía el PIL y levantaba la pata. Pero Escucha, tú y an- Coalición Canaria a mediados de los 90, en el 95, en el 99, en el 2003, tenía unas campañas mucho más Y importantes. tú antes de las elecciones cogías el dinero de las subvenciones del complejo y empezabas a comprar cebolla, que al final la mitad de la cebolla había que tirarla, y no creo yo que hubiese ningún partido diciéndole a la gente No, en pero, cola, Domingo, en Teguise, Domingo, por Dios, toma no. usted, es decir... Yo he visto, Hombre, por y eso eso te digo. lo sé porque yo cubrí campañas electorales del PIL, pero a casco Yo porro. creo que incluso en Radio Lanzarote te Sí, tocó es que alguna. las cubrí. Hacía mítines, 3 mítines al día. Mejor, Tinajo, Tiagua, Uñique, a las 6 en Tiagua. ¿Verdad? Cada día durante la campaña electoral, 3 o 4 mítines diarios. Y yo a todos, pim, pam, pim, pam. Y una vez, en el complejo agroindustrial de Teguise, tenía un acto de los ganaderos, y los ganaderos con las lecheras, Se tiraron la el ganadero y Antonio Leal, por cierto, que estaba por allí, porque me acuerdo de él perfectamente, botándole la leche a los pies de Dimas, botando lecheras y lecheras y lecheras. Al día siguiente había un mitin en el Teleclub de los Valles, cuando yo no conocía los Valles todavía, y allí Petao. estaban los ganaderos que el día antes le habían tirado la leche. Estaban Claro, todos allí, porque el día en antes primera era- fila. Claro. Antes el día se hubiese reunido, seguro que se reunió con ellos y les Vamos dijo, a ver. antes de las elecciones, Ah, ¿cuánto necesitan ustedes? es- Tanto. Pero Empezó si en a eso era darse. un experto, eso Es está claro. así. Entonces, No, por eso sí. digo que no podemos ir perdiendo nuestra memoria, que al No es final así. nos Primero vamos que nada, quedando, nos primero vamos que nada, quedando Domingo, en anécdotas. Domingo, si hay un medio de comunicación que le ha dado felpa y que en el caso Unión publicó todo lo de Dimas, somos nosotros. Segundo, acabo de decir una cosa que es mucho más grave que darle o no darle un pagaré. Cargarte los canales de distribución del campo de Lanzarote hace que no vuelvas a tener campo en tu vida. Porque cuando a ti tiras las cebollas en alta mar y el tío empieza a comprar cebollas y deja de comprar a Lanzarote y se busca otros proveedores, Ya no vuelve. ya no vuelve. Yo he dicho cosas que son muy graves. Hay cosas que son ciertas. Los valles, los que somos de Lanzarote y tenemos en torno entre de 45 para arriba, yo tengo 47 años, los valles eran un corral de cabras. Cuando llegó este tío, lo cambió entero. Este tío le devolvió el orgullo a la Real Villa de Teguise, que estaba hecha un asco. Y este tío hizo cosas como, por ejemplo, estar cerca de vecinos cuando no están. Si tú comparas las cosas que se hacían en aquella época, que estoy de acuerdo que se compraban votos, no como ahora, que ahora parece ser que no hay ningún... Las anteriores elecciones no se compró ningún voto. Nada más que lo ha hecho Dimas Martín en la historia de la humanidad. No. Dimas Sí, Martín en guaguas tenía habían guaguas una y todo en impronta- Yaiza. También hay que ver las formas en las que se compran. Dimas tenía una impronta personal
y un predicamento personal que va más allá de toda duda. Es más, Dimas ha estado en la cárcel y ha quedado segundo en unas elecciones al Cabildo. Dimas Martín es un señor que tenía un liderazgo personal indiscutible. Mira, y yo para terminar... una anécdota Si que no te cuento tuviese ahora. ese liderazgo, Perdona, no seguiría gente a día de perdona, hoy diciendo y voy a decir cosas... esas frases que estamos diciendo de que hizo mucho. Y escucha, y robó y todo lo que tú quieras y está en la cárcel y tiene que estar en la Ya está. cárcel. Perdona, el urbanismo de Costa-Teguise sobrevivió. Cuando pillaron los PNL Boy a Yaiza, ¿cómo dejaron Playa Blanca? No la respetaron nunca. Yo me quedo con Honorio, fíjate tú, con todas las críticas que tuvo, porque eran políticos que querían presumir de sus pueblos. Sí. Es que querían presumir. Hay cosas que el papagayo no se hubiera hecho. No del dinero que se metían sus amigos en no de la lancha y del pantalón. Escúchame. Bueno, lo que quiero decir en general es que estamos muy acostumbrados a que en política las cosas se hagan mal y parece que nos quedamos con los menos malos o con los que al menos han hecho cosas. Hay que ponerlo todo en valor. Pero no, cada vez que se habla de Hay que Dimas, explicar por qué un ciudadano a fecha de hoy sigue diciendo que por lo menos hacía cosas. Hay muchos ciudadanos que piensan que con la Porque mitad... hizo cosas. Y hay muchos ciudadanos que piensan que con la mitad de lo que ha salido Pedro Sanginés, Dimas estaría en prisión provisional. Y eso lo está pensando mucha gente. Y entonces cuando tú Bueno, me pero dices... ahí solo queda lo que decimos siempre, hay que respetar el tema Sí, de la pero Paola, justicia. si tú dices siempre, ¿por qué dice esto los vecinos? Y te pones a tal, el vecino, como bien ha dicho Jaime, todos vamos a ser mayores, incluso las más jóvenes acabaremos siendo mayores. Y cuando ves la trayectoria y tú vives en los valles, o cuando ves el presidente del Cabildo, lo que ha hecho en la última década Pedro Sanginés, dice, pues que me traigan a Dimas. Y cuando tú dices, por lo menos hacía algo... Fíjate tú que te está diciendo que era malo, pero por lo menos hace algo, empiezas a entender que el presidente del Cabildo... Tú dime los proyectos que se han hecho. También hay mucha gente que no conoce la historia o que no conoce exactamente al detalle todo lo que pudo hacer Dimas fuera de... Sí, yo te estoy hablando de gente que lo conoce perfectamente. Pues entonces es que tenemos una visión de... Por eso digo que estamos muy acostumbrados a una pésima política. Pero que no. Que se ha abierto en los 10 Con años... una frase de al menos hizo algo, es como que somos los conformistas dentro de la política. Que tú tenías que haber visto la villa, lo que era antes la villa y lo que fue después. Que tú tenías que haber visto lo que era antes los valles, que eso es verdad. bueno, en resumidas cuentas, el año que viene, esto resume muchas cosas de lo que estamos hablando. Pero que explica lo que piensan los ciudadanos. El año que viene se cumplen 40 años de la irrupción de Dimas al poder, 1983. Y así empezó todo. O sea, con el origen que tuvo, a partir de ahí... Y Jaime, gestionó Dimas en su forma de actuar políticamente, generó un germen que bichó la política en Lanzarote. Que si la bichó. Desde el 83 en adelante para siempre. No se nos quita. No se nos quita hasta que le ponga la isla nueva. Pero es que es compatible decir lo que estoy diciendo y es compatible decir que esos vecinos, que otras personas más ilustradas o con carreras universitarias o con tal, le dijeron hay que quitar a este hombre que es una lacra y no se preocupen que ahora vienen los jóvenes profesionales que van a venir a ponerlo todo aquí en orden, y cuando han venido los jóvenes profesionales, mira, lo mismo pero sin trabajar. Mira, hay una anécdota O de cuando... Tú no veías no son a Dimas tan de presidente del cosas. Cabildo a las 4 de la mañana un sábado, mamado en el Charco Sanginés. Eso no lo hubieras visto en tu vida. Eso es así. Y eso la gente, tú no lo crees, pero la gente lo ve. Tú no hubieras visto nunca a Dimas Martín cogiendo un tío por la pechera en la Graciosa. Eso no lo ves. El tío tenía una sensación de institucionalidad. Dicho sea de paso, yo no quiero que vuelva Dimas, ni que vuelva, ni que vuelva tal. Bueno, déjame contar la anécdota que define también cómo era Dimas, un embaucador absolutamente. Máquina. Terrible. Casi los tenía hechizados a todos. Cuando en la ruptura definitiva del PIL, que salieron todos en estampida transfugándose en guagua, y lo dejaron votado, cuando es lo que pasa, cuando ya ves la debilidad del líder, y bien, me voy de aquí y tal, para poder crecer y ser alguien, ¿no? Bien, pues estaba en la gasolinera de la villa y había una reunión de Dimas, había convocado en Casa Cristóbal a todos los tránsfugas, todos los que se le habían largado del partido, los había convocado pues para hablar con ellos, pedirles explicaciones, tal, no sé cuánto, sé qué. Entonces yo estaba en la gasolinera comprando periódicos y me veo a uno, hombre, joven, de aquellos que le habían traicionado y de los que habían salido primero con la chapita esa de preso político, pobre Dimas, en la cárcel, Dimas, llorando y tal, después, chum. Pues uno de estos estaba en la gasolinera y digo, muchacho, tú no estás en la reunión con Dimas que hay en Casa Cristóbal y tal, y dice, no voy, porque es que si voy me acaba convenciendo. Claro, claro.
Para eso, Dimas no necesitaba amenazar a la gente, cogerla por los cuellos o quitarles un salario para convencerles. Es que era un peligro público en ese sentido. O sea, y ya no por la dialéctica, sino porque su imagen corporal, su cara, lo que decía, sabía qué tenía que decirle a cada persona en cada momento. Que famosa es también, no sé si es leyenda urbana o anécdota, de un empresario al que Dimas le debía dinero, Dimas o la institución le debía dinero al empresario. Y acabó prestándole más. Exacto, el empresario fue a reclamarle la deuda y salió del no despacho, vamos a decir quién es, abriéndole prestado más dinero. Eso fue verdad, ¿no? Eso no es que fue verdad, es que se lo fue a contar a mi padre a la radio, porque Dimas tenía una oficina que era la oficina Canalejas del senador en la calle Canalejas, y mi padre se movía entre la Plazuela y Radio Lanzarote. Tu padre y yo íbamos caminando los dos. Sí, claro. Todas las mañanas, para allá y para acá. Y este le dijo, a este le reviento la cabeza, tal, no sé qué, me debe, no me acuerdo qué cantidad, y porque yo no estaba delante con mi padre me vino a estallado de la risa y lo estaba contando, que le debía 3 millones de pesetas, no se los pagaba, y para pagársela necesitaba hacer no sé quién, le dio otros 2. Y a mí también me contó otro empresario que debía dinero, que fue al Ayuntamiento de Teguise, y le dijo Dimas, si quieres que te pague de los 3 millones que te debo, tú me das uno y te pago los otros 2. Y al final dice, pues claro, para no cobrar... Por eso está estoy diciendo que hay que decir para que veas una pregunta. que por un lado podía tener eso y por tiempo otro... de Dimas Martín en el agua, en Inalsa, estaremos de acuerdo. Claro, claro. La gestión de Inalsa que se hizo después con la privatización del agua mejoró o empeoró las cosas. Pues ahora dile tú a un agricultor que no le llega el agua a su casa, que Dimas es muy malo y que menos mal que vino la privatización del agua, porque ahora Alberto, antes... que una cosa no quita la otra. No, pero lo explico. Díselo tú al que no tiene agua. Pero una cosa no quita la otra. Venga, que da mucho de sí. El que no tiene agua no debería de ver la otra parte, la parte de Dimas bien. Antes sí tenía agua. Explícaselo Bueno, explícale al que se quedó sin 1 millón de pesetas. Es que se dice las dos cosas. Es que se dice las dos cosas. Que antes estaba mal y después fue peor. Joder, y una no pasa justifica la otra, ni muchísimo menos. Ninguna de las dos, estoy de acuerdo. Por cierto, que dijo que iba a escribir un libro. ¿Otro? ¿Te acuerdas? Que dijo y el día que escriba el libro... A ver si lo escribe, por lo menos vemos su versión. El problema es que si escribe el libro le meten 3 años más de trullo. Bueno, pero a lo mejor yo lo puedo escribir con... Y bastante de ese libro será fake. Bueno, vale, pero bueno, que estaría bien leerlo. Será la adaptación de la realidad. Venga, ya anda que no ha dado de sí el premio Buenas Prácticas al Cabildo, que hemos terminado hablando de la cebolla, Cabildo, de la cebolla del complejo. Buenas prácticas. No, oye, sí, hablando de eso, que yo sí estoy de acuerdo, que es verdad que afortunadamente, quitando ya todos estos temas de política y demás, pero que afortunadamente es verdad que se nota, por suerte, que hemos avanzado en el tema de las políticas hacia los mayores. Evidente, claro. Es de así, nuestros mayores. De leche. De los mayores. Que por cierto, que el otro día en la fiesta de Guatiza me lo encontré a Dimas Martín, que lo saludé, y yo siempre he dicho lo mismo. A ver, él sabe que he criticado muchas veces su labor, pero cuando caballero. es una persona Vamos a ver. que te saluda, Bueno, vamos a lo mismo. No, pero que eso es verdad, que eso es verdad. Sí, vamos a ver. Y por cierto, Dimas estaba tiene buen perfecto, estar. Venga, con buen plante. Siempre ha sido una persona elegante de trato. Sí, sí. Venga, listo. Ya que estamos en Guatiza, porque Dimas vive en Guatiza, no nació en Guatiza, nació en Yaiza, pero vive en Guatiza. Han sido las fiestas del Cristo de las Aguas hace poquito tiempo y se la han tomado literal, aguas, pim. Ha caído la Herminia y dejó la iglesia hecho uno. Qué pena. Qué pena, ¿eh? Sí, habrá mucha gente que nos esté viendo, sobre todo de Guatiza, y dirá, esto no será repetido, ¿no? Porque es verdad que es que lleva pasando muchísimas veces. Tenemos las imágenes, no sé si nos las pueden poner para ir poniendo en contexto un poco a los espectadores. Pero bueno, sí, una vez más, después de estas últimas lluvias, Qué pena. varios ciudadanos me pasaron las imágenes una vez más denunciando la situación, o sea, cómo se queda la iglesia cada vez que llueve en este caso. Tampoco fueron una super lluvia. De hecho, en las fiestas de Guatiza no No pudieron pudieron bajar pasear, el Cristo, sí, porque ya no se exacto. puede entrar en esa zona, porque ya hay carcoma y hay un peligro. Y yo fíjate tú que los Ahora, te digo edificios... una cosa. La pila bautismal, ¿dónde está? Esto es competencia de la iglesia. Exactamente, De la iglesia. ahí Pero va. te digo una cosa, esto con Dimas no pasaba. Pues bueno, pues no lo sé. Póngate si pasaba. como te pongas. Jaime. Si Dimas está de alcalde de Teguise, Eso no pasa. coge 50.000 eurillos y arregla todo esto. Y después le dice al cura que le pague 60, pero... Pero ahí no entramos. No, hay alguien que Bueno, pagó 60. A ver. Eso es así. Yo no te digo que no, pero el caso es, volvemos a lo importante, efectivamente, lo que estabas comentando, no es competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento, bueno, sí, como ayuntamiento puede ponerse en contacto, de hecho debería ponerse en contacto, y lo ha hecho
con de la la iglesia ayuntamiento. para efectivamente, en este caso, yo he hablado con Eugenio Robaina, que ya sabemos que es el concejal de obras del ayuntamiento, y me ha dicho que desde hace un año aproximadamente ya se puso en contacto con la iglesia en su momento. Bueno, ahora Alberto, si sabe No más lo sé, información, nos Hay dice. un proyecto Pero redactado. se ha puesto en contacto con la iglesia para que la iglesia redacte el proyecto y se lo está traslade al redactado. ayuntamiento para evidentemente pues pedir colaboración tanto del ayuntamiento pues como pues del Cabildo o incluso del Gobierno de Canarias para reformar la iglesia. ¿Qué pasa? Tiene que haber un proyecto. Mingo dice que hay un proyecto hay un redactado. proyecto redactado, creo que son unos 90.000, 100.000 euros, pero claro, el problema es que la iglesia no lo hace, pero volvemos a lo de siempre. Se lo tiene 100.000 ¿Cuán- euros para esa iglesia. Claro, pero es que el problema es que no es esa iglesia. En Canarias, y después de todos los bienes que sí que corrió la iglesia para escribirlos a su nombre, que para eso sí corrieron, pero claro, después el mantenimiento, ¿cuál es lo que dicen? No, es que nos tienen que echar una mano los ayuntamientos, el Cabildo, porque claro, la Aquí iglesia... voy a ser- hoy voy a ser el abogado del diablo La todo el iglesia de Guatiza es un bien paisajístico, Sí, un bien es verdad. patrimonial. Bueno, yo termino. Claro, me parece muy bien, pero... Espera, Yo que- termino simplemente con información, no opinión. Bueno, yo termino diciendo lo que me comentaba Eño en este caso, que bueno, que dice que con la llegada del nuevo cura está esperando a una reunión de trabajo, que parece que hay intenciones para retomar ese proyecto del que estamos hablando y empezar otra vez con todo el proceso de pedir colaboración para claro, arreglarla. y después es lo te- que me dice. nos vamos Al a la- final los afectados son Voy a evidentemente todos defender los a la que iglesia. acuden Sí, a la iglesia, que muchas veces incluso han estado en riesgo porque incluso han caído trozos de no se sabe Hay dónde. una lona debajo del cura, hay una lona para Y que el no se señor caiga está la con gente. ellos y por eso no ha pasado nada. Efectivamente. madre mía. Bueno. Y después te vas a Famara, la famosa casa modernista que se está cayendo a cachos, que Ese la es otro iglesia debate, también, sí, sí, sí. claro, es que volvemos, la iglesia de Guadalupe en Teguí se tuvo que hacer el ayuntamiento también y el Cabildo el que pusieron Mire. los dineros. Si te vas a la iglesia de los Dolores, quien Claro, pinta mire, es el A ver, ayuntamiento. a ver que aquí, Claro. aquí va a parecer que somos mucho de misa. No, no, yo, ¿Tú te recorres todas las iglesias o algo? Yo sí, no sí, soy- Yo quiero defender a la iglesia no, con no, lo yo que cada se ha vez, dicho hoy aquí. no, con estas cosas sí soy muy Que crítico sabe- con la sabe- iglesia. Pregúntame a mí si el Teleclub de No, los Andes se pero- está cayendo o no, y Yo te lo si digo. fuese de misa- Sí, el restaurante te lo digo, pero una iglesia no Yo tengo si ni idea cómo fuese- está por dentro. Yo si fuese de misa, las imágenes serían mías, no son mías, me las han Vale. pasado. Pues si Alberto, vas a la misa, defiende a la estupendo iglesia. también. Y por Voy a supuesto- A ver, defender. ¿cómo? Vamos a ver. A Lo ver. primero, voy a ser un poco pedante al principio. A mí me gustan los edificios eclesiásticos sencillitos. Me parecen que son una maravilla en paisajístico. Me encanta, por ejemplo, la península, me encanta el románico catalán y el Astur. Todo Me el mundo parece- vamos a las catedrales cuando viajamos por ahí, aunque Sin nos duda. da- Sí, pero las catedrales son hasta demasiado elevadas. Me refiero el románico catalán y el Astur. Y en España y en Lanzarote es una maravilla para la postal lanzaroteña tener su iglesita, que el 95%, he mentido, el 99% de las iglesias de Lanzarote no son rentables. O sea, la iglesia católica, o sea, ninguna de esas iglesias son rentables con el cepillo, para entenderlo. Te vas a la pequeña iglesia de Tegollo, que es una maravillita, que está allí en la esquinita, para entendernos, entre Conil y Mache, tal, ese pueblito o ese asentamiento que hay allí, y es una maravilla. Lo que quiero decir es que a mí, casi como con lo de Dimas, el día que nosotros le pasemos el patrimonio urbanístico de las iglesias españolas a los concejales de urbanismo español, ese día entenderemos Pero lo que es vale que la las iglesia. iglesias las está arreglando los concejales de urbanismo español. No, los está La arreglando. iglesia no está déjame arreglando terminar. absolutamente Sí, nada. No, claro, Si tú con el dices- dinero de los concejales. Pero está arreglando mantener la cultura como hizo siempre. Te comento. ¿cuánto dinero le yo da el he Estado a la visto iglesia? las acciones que se han hecho en el Mediterráneo con, por ejemplo, anfiteatros romanos, que están en propiedad de municipios y demás. Yo he visto como en Lanzarote, José Juan Lorenzo se cepillaba una piedra a la entrada de la Cueva de los Verdes porque interrumpía el paso. Yo he visto como se ha robado un cuadro en el centro, en el MIAC, en el castillo de... Lo que quiero decir es que por lo menos tienes una cosa aseada, ordenada, y que por lo menos lo cuida. Si tú le vas a pedir a la iglesia que mantengan los edificios eclesiásticos con los feligreses que van, mira, tíralos abajo y ya hemos acabado. Si tú ese patrimonio se lo das a la pandilla de ineptos que ha gobernado esta isla en los últimos 15 años, porque lo que dice Jaime es cierto, o sea, Dimas no hubiera esperado a ver qué tal, Dimas hubiera cogido una cuadrillita, lo pone allí y ya verá de dónde saca el dinero, pero esa iglesia está arreglada. Lo que te quiero decir es que encima cumplen un servicio a feligreses, la mayoría ya tercera edad, como mi madre que sigue yendo a misa, aunque yo no voy.
En este sentido, igual que en otras cosas, como la casa modernista, que el día que la tenga el Ayuntamiento de Guise no cuenta, pero como la casa modernista o la aplicación de solares y tal, estoy totalmente en contra. Ahora, el patrimonio eclesiástico lo tiene que velar los curas por él y, escucha, y el Estado pagarlo, su mantenimiento, porque nos enriquece a todos. Si yo no estoy hablando de eso, lo que, no Eso lo puede, tengo claro. lo que la Iglesia no puede llorar de que su patrimonio, cuando después se pone a escribir todo tipo de cosas sabiendo que no lo puede cuidar. Es decir, yo me lo cojo para mí. Porque lo mantiene. ¿Qué mantiene? Si está la mayoría de las cosas cayéndose, que es gracias al Estado el que está arreglándolo. Hay dos tipos de mantenimiento. En la Iglesia de Domingo. Cataluña, la Sagrada Familia se hace porque cobran la entrada, no porque la Iglesia esté pagando. No, y bueno, porque si dejan, la Sagrada Familia es un negocio para Barcelona. Está a punto de terminarse. brutal. Está a punto de terminarse. ¿Desde cuándo? Cuando se termine empezará su decadencia, porque Habrá que tirarla. La gracia de la Sagrada Familia es que no se termina nunca y la gente dice, Y tendrá que tirarle y volverla a empezar para tener otros 100 años. claro, para seguir viviendo de estamos haciendo la Sagrada Familia. Lo que te quiero Venga, decir, que nos vamos. Sí, lo que te quiero decir con eso es que una cosa es el coste de la factura y otra cosa es el mantenimiento del patrimonio. Y si quieres te puedo traer la próxima vez varias imágenes donde los ayuntamientos han sido los garantes del patrimonio y además los financiadores. En este caso la Iglesia se adjunta y financias tú, pero el cura te garantizo que no va a poner ahí una discoteca de Red Bull como hicieron con los ameos del agua. El tratamiento de las piezas arquitectónicas eclesiásticas tiene que estar en manos de la Iglesia. Bueno, dicho ¿De quién queda. entiende de ese patrimonio? Evidentemente. Los Una cosa baldes y que las esté en mano y porcelanas de otra la cosa que lo iglesia paguen. no se sabe de Pagarlo quién no son, pueden pagarlo, que no tienen No, dinero. eso no, ahí no llegué, Domingo. a la De las- investigación no me llegó hasta ese De punto. las, ¿cómo se llaman? Las camareras, se llaman las personas que, camarero o camarera, que cuidan iglesias o algo así. Pues no lo sé, Bueno, la los que verdad. están... Sí, la camarera de la Virgen es la que suele... Pues la porcelana y los baldes seguro que no son ni de la iglesia, para que veas. Mira, oye, muchas gracias por las imágenes. A la Nada, persona que te las haya gracias dado. a quienes me lo hayan mandado, en este Vale, caso. perfecto. Hoy ha sido Guatiza total, el informativo. Total, de la de tertulia, que verdad. diga. Guatiza, Yo me lo he pasado fenomenal. Especial Guatiza. Gracias, Paula. Es que Guatiza da mucho, decir, Pues sí, muchísimo. Carlos Espino también vive en Muchísimo. Patí. Carlos Sí. Espino, Dimas Martín, Fabián Martín, Celso Betancor, Betancor, no, sí, unos cuantos. Muchísimo. Salvador Hernández. Salvador Hernández, y más y muchos más. ¿Quién va, nació va. en Guatiza? Sara Bermúdez de la concejala vive No, en pero Guatiza. un Sí, político histórico nació en Guatiza también. ¿Espino? Carlos Espino vive en... No, María. José María Espino. Pepe Espino puede ser, no lo sé. No me acuerdo, pero ya lo buscaré. Sí, sí, Guatiza ha dado, Guatiza ha dado. Ahora vive en el islote, José María Espino. Pero Guatiza es la Ya te capital, digo que sí. la capital política de Canarias, de esta parte. Por cierto, un sitio Hasta precioso. el lunes. Sí, Me lo he pasado fenomenal la tertulia del viernes, hoy discutiendo con todo el mundo. hombre, ya te digo, ya hemos hecho más amigos otra vez. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. El lunes venimos, yo ya no sé si decirles quién está previsto que venga el lunes, pero en fin, lo voy a decir. Ildefonso Aguilar, vamos a hablar del Festival de Música Visual que empieza ya el martes, un día después del lunes, si no cambian la cosa de aquí a la semana que viene, estos ministros. Que pasen buen fin de semana.